Hola, buenos días. Mi nombre es Leslie Hermosillo y soy estudiante de la Universidad Tecnológica de México y voy a hablar sobre el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Fisiopatología del síndrome. El síndrome de Wolff-Parkinson-White está incluido de los síndromes de preexcitación de los ventrículos del corazón. Es una anomalía congénita producida por la existencia de una vía accesoria anómala conocida como haz de Kent, que salva el sistema normal de conducción y une directamente a aurículas y ventrículas. Debe su nombre a John Parkinson, Paul Dudley White y Lois Wolff, quienes realizaron su descripción en 1930. Este es un trastorno en el que los ventrículos se activan, además de por el nodo auriculoventricular, por la vía anómala que conduce con mayor rapidez por el sistema de conducción cardíaco. Este es específico, lo que da lugar al fenómeno de reentradas auriculoventriculares y a otras arritmias como fibrilación o flúter auricular, que en algunos casos estos pueden comprometer la vida del paciente. Ahora voy a hablar sobre el haz de Kent. Este se trata de una comunicación eléctrica anormal entre las aurículas y ventrículos. No parte las propiedades del nódulo auroventricular con la que se puede conducir la actividad eléctrica en un ritmo significativamente más alto. Lo cual resulta potencialmente peligroso porque puede causar inestabilidad hemodinámica. En algunos casos, esta combinación de la existencia de una vía accesoria y el desencadenamiento de arritmias cardíacas, el cual puede generar la fibrilación ventricular. Esta es una de las principales causas de muerte súbita en los pacientes. También me gustaría hablar sobre su papel de herencia. El síndrome tiene una forma hereditaria familiar. Para ello tuvieron que investigar a dos familiares en las que el síndrome se expresa de forma autosómica dominante. La causa parece ser una mutación en cromosoma 7q34 y q36 en los genes que modifican la subunidad AMP proteínasa activada, y la misma es el resultado de la situación de la glutamina por la arginina en residuo 302 en la proteína. Ahora voy a hablar sobre el diagnóstico del síndrome. El término síndrome designa a pacientes que presentan la normalidad electrocardiográfica, la cual es característica junto con episodios de taquicardia. Eh, la taquicardia más frecuente encontrada en pacientes con el síndrome es la taquicardia paroxística supraventricular. Su presentación clínica habitual es la de un episodio, palpitaciones rápidas de inicio súbito y en general sin relación con el esfuerzo ni otros desencadenantes. Su duración es variable de unos minutos a horas. El mecanismo es más frecuentemente la provoca en estos pacientes la reentrada ortodinámica, motivo por el cual la taquicardia es QRS estrecho y sin datos de preexcitación. El impulso baja por las vías accesorias en este caso y sube de los ventrículos, aurículas y el nodo auroventricular. Por ello, el electrocardiograma en taquicardia mostrará un QRS ancho y preexcitación máxima. La segunda taquicardia en cuanto a frecuencia de presentación es la fibrilación auricular. Esta se da del 12 al 35% de los pacientes con el síndrome. Las vías accesorias son más múltiples, las cuales favorecen la aparición de fibrilación, y esta arritmia se puede desencadenar como una taquicardia de QRS estrecho o de QRS ancho, bien sea por preexcitación, la cual es la conducción de la vía accesoria, o por aberrancia o bloqueo de ramas con el haz de His.
La fibrilación conducta a los ventrículos a través de una vía accesoria, la cual puede generar las respuestas ventriculares rápidas o incluso la fibrilación ventricular y muerte súbita. Ahora vamos con el síncope, el cual es un subgrupo de ellos. El síncope significa la presencia de arritmias con respuesta ventricular muy rápida y muy mal tolerada, pero en otros se ha achacado una anormal respuesta vasomotora durante la taquicardia. Además, el síncope puede estar o no en relación con un episodio de taquicardia. La muerte súbita puede ser también una forma de debut de la enfermedad, aunque el riesgo de la muerte súbita en pacientes asintomáticos es menor de 1 a 100, lo cual se considera que la mayor parte de episodios de muerte súbita en pacientes con el síndrome está en relación con episodios de la fibrilación auricular con conducción al ventrículo por la vía accesoria y posterior degeneración al folículo ventricular. La presencia de intervalos RR es menor a 250 durante la fibrilación auricular o taquicardia preexcitadas espontáneas. El más importante marcador de riesgo de muerte súbita por fibrilación folículo ventricular. También se ha demostrado que los pacientes con taquicardia por entrada antierótica tenían un mayor riesgo de muerte súbita por degeneración de fibrilación auricular, la cual es preexcitada por fibrilación ventricular. Además, estos pacientes tienden a debutar a edades tempranas y con frecuencia presentan síncope o presíncope en su evolución. Las derivaciones auroventriculares que conducen en dirección anterograda producen un electrocardiograma típico con un intervalo PR corto y una rama de ascenso de QRS irregular que se manifiesta en la pendiente de principios de la rama ascendente a ser onda R. Al ser menos pronunciada de lo normal, después de algunas centésimas de segundos, la pendiente vuelve a ser normal. Esta onda delta, que se verifica antes y durante la fase inicial de la onda R, acarrea un acortamiento del intervalo PR y un alargamiento de la duración del complejo QRS, así como el trastorno de repolarización y un complejo QRS ancho. Este patrón es consecuencia de la fusión de la activación de los ventrículos, la vía que constituye la derivación y la NAV y sistema de His-Purkinje. Bueno, pues ahora voy a hablar sobre la epidemiología. La incidencia de este síndrome se estima entre 1.5 a 1000 habitantes, quien tiene un curso generalmente benigno. La muerte súbita puede ser su primera manifestación. Su prevalencia es de 0,1 a 3% de la población general y es más frecuente en varones que en mujeres. En todo caso, es una patología infraestimada debido a que numerosos afectos permanecen asintomáticos toda su vida y en muchos pacientes la preexcitación en electrocardiograma. Del 80 al 90% de los casos se destaca en menores de 50 años. Los recién nacidos no suelen presentar taquicardia antes del primer año de vida. Ahora voy a hablar sobre sus patologías. En sus patologías existen las afecciones cardíacas, las cuales son fibrilación auricular, cardiopatías congénitas, comunicación intraauricular, anomalía de Epstein, cardiopatía
mitocondríaca hipertónica, miocardiopatía hipertrófica familiar, bloqueo auriculoventricular congénito, paro cardíaco e infarto de miocardio y simulación de infarto agudo de miocardio. También están las acciones no cardíacas, en las cuales están la neuropatía óptica hereditaria de Lewy, la esclerosis tuberosa, y este también llega a afectar en los embarazos. Normalmente las señales eléctricas en el corazón pasan a través de una ruta de ayuda en la cual le ayuda a latir el circuito eléctrico del corazón y evita que ocurran latidos adicionales e impide que el siguiente latido suceda demasiado pronto. En este caso podemos ver que el circuito se maneja sobre dos rutas distintas, las cuales hace o prevalece a que este dé sus latidos como normalmente se deben realizar y no los dé muy rápido, aunque en las personas con el síndrome de Wolff-Parkinson-White existe una ruta adicional de accesorio que puede causar una frecuencia cardíaca muy rápido, y esto se denomina taquicardia supraventricular. Como en este ejemplo podemos ver que este circuito solamente va casi haciendo círculos, y podemos verificar que solamente se va por un lado del circuito y no da su vuelta completa por los dos como debería de ser, y esto es lo que provoca que este dé latidos acelerados y se pueda denominar o diagnosticar como taquicardia supraventricular. Bueno, pues esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado.